Hola amigos, bienvenidos una semana más a este capítulo, a esta serie de capítulos dedicados a la familia y a la vocación a vivir en familia. En los capítulos anteriores les he hablado sobre la familia vista sobre todo desde la perspectiva de los que la fundan, desde la perspectiva de los esposos. He intentado presentarles las distintas situaciones que arrojan dificultad y que están provocando la crisis en las familias, tanto cuando la familia comienza, los primeros años, como cuando después ya está más estabilizada, en el momento final o cuando llega la muerte de uno de sus fundantes, de los cónyuges. Bueno, ahora quisiera en este capítulo ver la familia desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los hijos y de los hermanos. Es decir, la familia no es solamente lo que componen un hombre y una mujer que en un momento dado deciden casarse porque se quieren y se ponen en las manos de Dios para arrancar esa nueva experiencia vital con la ayuda del Señor, bendecidos por el sacramento del matrimonio. Eso es la parte inicial de la familia, la parte esencial de la familia. Pero en esa familia van a aparecer nuevos miembros, los hijos, y además esa familia también va a incluir, desde el momento en que se funda, a otras personas que ya existían antes, que son los padres de ambos cónyuges. Bien, me gustaría ver en este capítulo esa familia desde la perspectiva no de los fundantes, es decir, de los esposos, sino desde la perspectiva de aquellos que han sido convocados a la existencia, llamados a la vida precisamente en el seno de la familia, desde la perspectiva de los hijos con respecto a los padres o desde la perspectiva de los hermanos, es decir, de los distintos hijos de ese matrimonio. Creo que es una perspectiva importante a tener en cuenta en cualquier caso, pero sobre todo porque si bien no tiene la problemática de las rupturas que hemos visto en la etapa anterior, sí que es verdad que a veces es causa de rupturas entre los padres debido a las dificultades que generan los hijos, o también que cuando los padres faltan, esa familia se descompone y se presentan en no pocos casos enfrentamientos entre sus miembros, entre los hermanos. Vamos a ver, ahora después de una breve pausa, vamos a ver cuáles son las situaciones, distintas situaciones que se pueden presentar y cómo afrontarlas, como siempre, partiendo de la fe. Es decir, estamos hablando desde una perspectiva cristiana, de familia cristiana, por lo tanto, en este caso, de hijos que son cristianos, que son católicos, que quieren ser católicos, de hermanos que son católicos, que quieren ser católicos, al menos alguno de ellos. Volvemos enseguida después de una breve pausa. Hasta ahora mismo. La familia, por lo tanto, vista desde la perspectiva de los hijos. Lo primero que hay que decir es que esa es también tu familia. Es cierto que, a diferencia de la perspectiva de los esposos, esa familia no la has fundado tú. Es decir, no te han permitido elegir la familia, pero es tu familia, y es tu familia de una forma inevitable. Los padres, los esposos, los que fundan la familia, por motivos varios, el pecado o las consecuencias del pecado del otro, pueden llegar a romper el vínculo matrimonial. En cambio, el hijo jamás puede romper el vínculo parental, el vínculo filial. Siempre serás hijo de tu padre y de tu madre. Siempre podrás ser un buen hijo o un mal hijo. Tu padre o tu madre podrán ser buenos o malos padres, pero pase lo que pase, siempre serás hijo de tu padre, hijo de tu madre, hijo de tus padres, o hermano de tus hermanos. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que ver a la hora de analizar la familia desde esta perspectiva es que si bien es algo a lo cual nadie te ha pedido permiso para participar de ella, para formar parte de ella, inevitablemente toda tu vida vas a pertenecer a esa familia. Incluso cuando tú fundes tu propia familia, también seguirás perteneciendo a la familia de tus padres, a la familia en la que naciste.
aunque no tengas una relación con esa persona o con tus padres o con tus hermanos nunca más en la vida, nunca dejarás de ser hijo de tus padres o hermano de tus hermanos. Por tanto, creo que este dato por sí mismo indica que hay que tomarse en serio la familia a la que uno pertenece por nacimiento. Por desgracia, esto no se hace. Se considera que esa familia es una especie de, por supuesto no en todos los casos, pero se considera que esa familia es una especie de lugar de paso donde uno ha nacido, donde está una temporada, y después se va a marchar y ya no tiene nada que ver con ella. Y esto es un error. Es un error, es una injusticia, y además estamos viendo continuamente cómo cuando la situación se vuelve difícil, esos que habían abandonado la familia paterna, la familia originaria, retornan a ella, y a veces retornan a ella con las maletas porque tienen que volver a vivir allí después de un divorcio, por ejemplo. O retornan a ella para pedirle a los padres, en ese momento ya abuelos, que se hagan cargo de los hijos, es decir, de los nietos, ¿no? O retornan a ella a pedir una ayuda económica porque una situación de crisis en la familia fundada por uno mismo hace ver que solamente un recurso a los abuelos puede ayudarte a salir adelante. Por lo tanto, merece la pena afrontar la familia a la que uno pertenece por nacimiento como algo que es también tuyo y no como algo que es solamente de tus padres y que no tiene en el fondo nada que ver contigo o tiene muy poco que ver contigo. Y antes de seguir con algunas cosas más, quiero hacer un pequeño paréntesis para referirme a la situación de la adolescencia. Primero porque creo que el adolescente, en esa edad, que en inglés se dice el teenagers, ¿no? Bueno, más o menos empieza desde los 12 hasta los 18, 20 años, bueno, depende, por supuesto, de la persona concreta, de muchas circunstancias. El adolescente, el hijo adolescente, es el que más problemas genera en la familia. Siempre, y con todas las excepciones, esto es así. Y es lo normal. O sea, el adolescente es un adolescente, está en la edad de serlo, igual que no tiene la culpa de tener un montón de granos en la cara, tampoco tiene toda la culpa, por lo menos, en tener determinadas actitudes. Hay que saber cómo es, hay que saber cómo tratarle y, sobre todo, hay que ayudarle a que supere la etapa de la adolescencia cuando ya se le ha pasado la edad de ser adolescente. El problema no es el adolescente, que sí que es un problema en muchos casos. El problema es cuando el adolescente tiene ya 20, 30, 40, 50 años y sigue siendo un adolescente desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista emocional. Un adolescente se caracteriza por ser alguien que lo quiere todo, lo quiere ya y además no le debe nada a nadie. Es decir, no entra en su psicología, en su cabeza, la palabra y el concepto agradecimiento. Bueno, un adolescente es en sí mismo un inmaduro. Y un niño puede ser más maduro con la madurez del niño que un adolescente. Repito, el adolescente puede tener una adolescencia breve o puede tener una adolescencia larga. Bueno, mientras esté dentro de la edad, hay que sufrirle, hay que tener paciencia y hay que intentar que salga de la adolescencia. Pero vista desde la perspectiva del adolescente, la familia es una cosa horrorosa. El adolescente experimenta a la familia como una cárcel. Y la experimenta y cree que es verdad. Por supuesto, no es verdad. O por lo menos no es toda la verdad, pero él experimenta a la familia como una cárcel, como un lugar de opresión, como un lugar del cual huir lo antes posible. Y eso en algunas ocasiones se lleva a la práctica con terribles consecuencias, por lo general, para el propio adolescente y, por supuesto, para los padres que sufren mucho. El adolescente, repito, es alguien que lo quiere todo. La persona madura, la persona adulta, sabe que en la vida nunca puedes tenerlo todo. El adolescente lo quiere todo enseguida, ya. La persona adulta sabe que en la vida puedes intentar conseguir las cosas poco a poco, que tienes que establecerte sucesivas metas, que una vez que se consiguen puedes establecer la lucha para conseguir otra. Y el adolescente, de una forma muy especial, no tiene el concepto de agradecimiento. No le debe nada a nadie. Sus padres han podido hacer por él lo que sea y están haciendo lo que sea. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio. El adolescente no conoce lo que significa la palabra agradecimiento. Lo que conoce muy bien es la palabra queja. Solo sabe quejarse, solo sabe protestar. Bueno, hay que tener mucha paciencia con los adolescentes. Es una etapa de la vida que probablemente es la etapa menos madura, ¿no?, de toda la vida humana.
hasta cierto punto entra dentro de lo normal que eso suceda en una determinada edad. Lo grave es cuando eso sucede pasada esa edad, ¿no? Y yo creo que con respecto a los padres, y a veces probablemente también con respecto a la nueva familia que se forma, es decir, que ese muchacho, esa muchacha forma su nueva familia cuando ha llegado la edad, cuando ha pasado por el noviazgo y se ha casado. El problema es que con respecto a los padres se sigue siendo con muchísima frecuencia adolescente. Es decir, no se agradece. Para mí el problema mayor en la relación de los hijos hacia los padres es este defecto típico de la adolescencia, que no se supera, que muy pocas veces se supera. Es decir, los hijos no son conscientes de la deuda inmensa de agradecimiento que tienen con sus padres. Deuda de amor, pero de un amor que es en particular un amor de agradecimiento. Y no solamente por la vida, obviamente, que Dios te ha dado a través de tus padres, que eso es muchísimo, muchísimo, pero no solamente por eso. Claro que habrá casos de malos tratos o de abandono de responsabilidades por parte de los padres, pero en la inmensa mayoría de las familias, los padres han hecho todo lo que han podido, con muchos esfuerzos, para proporcionarles a los hijos una posibilidad a veces mejor que la que ellos tenían, ¿no? Unas posibilidades educativas, sanitarias, es decir, de vivienda, mejor que la que ellos tenían, ¿no? Los hijos, porque están en esa etapa de la adolescencia, cuando están en casa, no son conscientes del esfuerzo que están haciendo sus padres. Bueno, hasta ahí, hasta cierto punto hay que tener comprensión. Pero lo malo es que cuando abandonan esa etapa, siguen sin ser conscientes o sin actuar en consecuencia de lo que sus padres han hecho por ellos. Yo creo que este es el punto de vista que hay que introducir. Es decir, hay que introducir en la relación de los hijos hacia los padres de una forma especial la madurez que implica el agradecimiento. Tú tienes que experimentar y practicar el agradecimiento hacia tus padres, porque les debes, repito, no solo la vida, sino tantísimas cosas de las que tú quizá no eres consciente y que hubieran sido totalmente distintas si ellos se hubieran comportado de otra manera. Tu vida habría sido totalmente distinta, con graves consecuencias para ti, si ellos se hubieran comportado de otra manera. Por lo tanto, el agradecimiento es la virtud esencial de los hijos hacia los padres. Un agradecimiento que tiene que llevarse a la práctica con, digamos, distintas manifestaciones. Por ejemplo, un agradecimiento que implique tener paciencia también con los padres. Una paciencia que se hace más necesaria cuando los padres son ancianos, cuando los padres ya no son los que te ayudaban, sino que son los que necesitan tu ayuda. Ellos tuvieron paciencia contigo, han tenido paciencia con todos nosotros cuando éramos unos niños y cuando éramos unos adolescentes. Y en un momento dado de la vida se han cambiado las tornas y ahora ellos que nos sostenían y nos apoyaban se convierten en personas que necesitan nuestro apoyo, nuestro sustento, a veces incluso desde el punto de vista económico. Desde luego siempre desde el punto de vista afectivo. Ese es un momento muy especial para mostrar nuestro agradecimiento. No solo ese momento, por ejemplo, cuando te vas haciendo mayor, pues empiezas a darte cuenta de que tus padres no son perfectos. Quizá en un momento dado, a lo mejor en la infancia, no lo sé, depende de los casos, has idealizado a tu papá, a tu mamá. Bueno, te vas haciendo mayor y te das cuenta pues de que tus padres tienen su carácter, sus defectos e incluso puede ser que sus pecados. No se trata, por supuesto, de que tú les des la razón, lo mismo que tus padres no pueden darte la razón a ti en las cosas que haces mal, aunque te quieran mucho. Se trata de que no olvides que siguen siendo tus padres. En mi tarea como pastor y como consejero familiar en tantísimos casos, me he encontrado en algunas ocasiones con hijos que venían a contarme que habían descubierto algún defecto grave en sus padres, por ejemplo, problemas de infidelidad, ¿no? Es muy duro para los hijos cuando, a lo mejor en una edad ya adulta, pero a veces en la juventud, se dan cuenta, descubren que su padre o su madre ha sido infiel en el matrimonio, ¿no? Bueno,
Y sobre todo porque experimentan en carne propia el dolor que el otro cónyuge ha sufrido. Por ejemplo, el dolor que la mamá ha sufrido al sentirse engañada reiteradamente por el papá o viceversa. Entonces los hijos tienden a ser muy duros con los padres. Mi consejo siempre es el mismo: no puedes darles la razón porque no la tienen. No puedes pasar por alto esta situación porque se está cometiendo una injusticia o ha sido una cosa mal hecha, aunque si ya ha terminado. Pero sigue siendo tu padre o sigue siendo tu madre. Esto no lo puedes cambiar nunca. Será un mal padre o será una mala madre, pero sigue siendo tu padre, sigue siendo tu madre. Tienes que aprender a quererles sin darle la razón, sin consentirles, por supuesto, sin colaborar, por supuesto, en el mal que pudieran estar haciendo, pero sin abandonarles. ¿Es que tu padre o tu madre te abandonarían si tú fueras, por ejemplo, un delincuente? ¿No irían a la cárcel a verte? ¿No estarían a tu lado si tú te hubieras metido en un lío de tipo económico o si por tus comportamientos sexuales erróneos hubieras contraído, qué sé yo, por ejemplo, el SIDA? ¿No estarían a tu lado? ¿No estarían a tu lado en el hospital? ¿No estarían buscando una manera de sacarte adelante? Del mismo modo tú. Por eso, repito, creo que el agradecimiento tiene que ser la virtud esencial que nos una con nuestros padres, porque tenemos una deuda, no digo infinita, porque obviamente infinito solo es para con Dios, pero sí una deuda inmensa para con los nuestros. Y ese agradecimiento tiene que manifestarse, por ejemplo, repito, con la paciencia, con la comprensión, a veces con la misericordia, que no tiene nada que ver con la tolerancia, Y tiene que manifestarse también intentando ver lo positivo que tienen los nuestros. A veces hemos visto solo lo negativo no podemos dejar de verlo, pero intentar ver lo positivo. De lo contrario, podemos caer en una dureza injusta, porque solamente lo malo es lo que vemos y lo que ponemos en evidencia delante de los demás con nuestras críticas. Bien, esto con respecto a los padres. Y con respecto a los hermanos, naturalmente la situación es distinta. La deuda de agradecimiento que tenemos con nuestros padres no es la misma que tenemos con nuestros hermanos, aunque en no pocas ocasiones también tenemos una deuda de agradecimiento con nuestros hermanos. En cualquier caso, tus hermanos son tus hermanos de sangre son tus hermanos de sangre. Es verdad que tú vas a hacer tu vida, ellos la suya, por supuesto, y que pues la vida muchas veces nos distancia pues, de los hermanos igual que de los amigos. Pero siempre serán tus hermanos. Y con ellos tienes que tener, si no con la misma intensidad, sí el mismo criterio que tienes que tener con tus padres. Es decir, un criterio de agradecimiento, un criterio de fraternidad, un criterio de paciencia, un criterio de comprensión, un criterio de misericordia. Eso no significa que en determinadas circunstancias, que por desgracia son muy frecuentes, cada vez más frecuentes, no significa que no tengas que defender tus derechos. Por ejemplo, se presentan los problemas ligados a la herencia, ¿no? Que suele ser lo que divide a los hermanos cuando ya faltan los padres o cuando falta uno de los padres. Bueno, esa es una cuestión que en un programa como este, por supuesto, no me puedo poner a detallar, aparte de que es un tema que casi siempre hay que ver caso por caso, porque es muy difícil generalizar sobre ese punto. Pero incluso aunque se presentara un problema en torno al reparto de la herencia, no puedes olvidar que son tus hermanos. Mantener unida la familia exige un precio. Ese precio hay que saber pagarlo. No digo que sea un precio que hay que pagar a toda costa, por ejemplo, pasando por alto las injusticias manifiestas, pero sí hay que saber pagar el precio de mantener unida la familia porque realmente merece la pena. Una última cosa, antes de la pausa y después ya la conclusión, una última cosa que me parece importante, y es, con respecto a los padres o con respecto a los hermanos se presenta con menos frecuencia, el momento concreto de la ancianidad. Es decir, cuando los padres son mayores, no solamente hay que pensar en lo que ya he dicho, de darles paciencia, misericordia, de atenderles, sino también hay que pensar que ellos tienen un alma, ese alma vive Dios en ella, probablemente te han transmitido la fe
Y tú en ese momento en que ellos son mayores tienes que cuidar también ese alma. Lo digo porque como sacerdote me da un gran dolor ver que a veces hijos que son católicos y católicos practicantes bloquean el acceso de sus padres a los sacerdotes, a los sacramentos, sobre todo a la unción de los enfermos, cuando están sus padres más necesitados de esa ayuda, porque piensan, si va un sacerdote a verles en este momento, se van a asustar. Es decir, hay un momento en el cual tus padres ya no van a poder decidir por sí mismos. O incluso si pueden decidir por sí mismos, van a tener que pasar a la hora de ejecutar esa decisión a través tuyo. Tienes que cuidar también tú en ese momento del alma de tus padres. Y cuidar del alma de tus padres significa, sin forzarles, por supuesto, naturalmente, significa proporcionarles aquellas ayudas espirituales que ellos en ese momento concreto necesitan. Quítate de la cabeza totalmente la idea de que se van a asustar cuando vean a un cura. Se van a asustar si cuando llega la hora de la muerte no están en gracia de Dios. Eso se van a asustar. Y eso será una responsabilidad tuya y una carga que caerá sobre tu conciencia si has sido tú el impedimento para que ellos se acercaran al sacerdote, o si, sin que ellos lo hayan pedido, por ejemplo, tú no has procurado que el sacerdote se pudiera acercar a ellos. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida para acabar este capítulo. Bien amigos, con estos últimos minutos que faltan para acabar este capítulo dedicado a la familia vista desde la perspectiva de los hijos, quiero simplemente fijarme en un último punto que me parece también importante. ¿Qué hacer no solamente, como acabo de decir, cuando llega la enfermedad, la ancianidad de los papás, sino qué hacer cuando llega la muerte de los padres? Hay que rezar. Hablé hace un par de capítulos de qué hacer cuando llega la muerte desde la perspectiva de los padres, cuando llega la muerte del esposo o en algún caso la muerte de los hijos. ¿Qué hacer cuando llega la muerte de los padres? Hay que rezar, hay que rezar. Eso es lo primero, rezar. Es decir, rezar por tus padres, rezar por tu papá, por tu mamá que ha muerto. Tienes el deber del agradecimiento hacia él o hacia ella, hacia ellos, y ese deber del agradecimiento te debe de llevar obligatoriamente a ofrecer la Santa Misa. Cuando muere un hijo, los papás no lo olvidan nunca, nunca. Y repito, como sacerdote lo veo continuamente. Todos los años y a veces todos los meses en el aniversario ofrecen una misa por su hijo. Cuando muere el papá, los hijos celebran como mucho el funeral, a veces se acuerdan al año siguiente, lo olvidan enseguida. Los padres jamás olvidan a sus hijos y los hijos con cuánta facilidad olvidamos a nuestros padres. Y nosotros tenemos hacia nuestros padres una deuda muchísimo mayor que la que nuestros padres tienen hacia nosotros. Y sin embargo el amor de nuestros padres hacia nosotros es muchísimo mayor, sin comparación ninguna, que el amor nuestro hacia nuestros padres. Yo quiero terminar este capítulo precisamente hablando de esto, de la obligación que tenemos con la oración, con el sacrificio de la misa por nuestros padres. Cuando ellos mueren, no desaparecen, siguen vivos, nos lo dice nuestra fe y tenemos la certeza, además de que esto es así, sin ninguna duda, siguen vivos, pero siguen necesitando nuestra ayuda, igual que nosotros seguimos necesitando su ayuda, y ellos desde el cielo, donde probablemente estarán después de un tiempo en el purgatorio, ellos desde allí son nuestros protectores particulares, los que siguen intercediendo ante Dios por nosotros. Y es curioso que, por ejemplo, cuando mueren los padres, como he dicho antes, se producen en muchos casos las peleas por las herencias. A veces son peleas tontas, donde se dirimen viejos celos, viejas rencillas entre los hermanos. Pero nadie se pelea por la verdadera herencia. Esa herencia auténtica que han dejado los padres se olvida. Me refiero a la herencia del buen ejemplo. Es muy importante atesorar, recuperar, recordar el magnífico ejemplo que han dejado los padres.
Esa es la verdadera herencia. Cómo ellos han sabido mantener unido su matrimonio, cómo ellos han sabido luchar, cómo ellos han sabido enfrentarse con las dificultades. Y todo lo han hecho, en muchísimos casos, apoyándose en Dios. Esa es la herencia, eso es lo que no tenemos que olvidar. En cualquier caso, y para terminar, no olviden, tenemos una deuda de agradecimiento con nuestros padres y no olviden que la medida que usemos la usarán nuestros hijos, sus hijos, con nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.